buenas noches. Tenemos a Sergio Holguín, que nos acompaña para hablar sobre la ley electoral 1519 que se encuentra ahora mismo en el Congreso. Holguín es delegado político en la Junta Central Electoral por el partido Alianza País. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, Lisa. Un placer, un honor, contento de por fin poder estar aquí. Sí, señores, porque en reiteradas ocasiones le hemos extendido la invitación y públicamente cabe decir que sus asuntos laborales, muy demandantes, por cierto, no le habían permitido venir. Pero muchísimas gracias, Holguín, que sacaras el tiempo puntual. Cabe destacar que es el tiempo puntual para que hablemos respecto a esta ley y a todos los señalamientos que han surgido a raíz de la misma. Se dice que los enfrentamientos por la bancada de la Fuerza del Pueblo y la bancada del PLD en el Congreso, incluso en la Junta, ¿qué se dice ahí dentro? Donde muchas veces la ciudadanía no tiene representación. Entonces, a través de ustedes, a quienes le confiamos, ¿verdad?, el poder de interpretación, recibimos algunos de los datos. Sí, bueno, hay que recordar, hacer un poco de historia bastante rápido. Estas leyes, tanto la ley 3318 que es de partidos, como la 1519 del régimen electoral, que fue aprobada en el 19, fueron leyes que se aprobaron producto de pactos políticos muy puntuales entre el Partido Revolucionario Moderno y una facción en ese momento, gobernante Partido de la Liberación Dominicana. Contienen en su esencia asuntos totalmente antidemocráticos y hasta contradictorios. Pero podemos decir que esa ley fue algo que tuvimos que aprobar a vapor, porque ya se acercaban las elecciones y necesitábamos esa ley y el consenso fue muy rápido. No, y si tú recuerdas, el consenso sobre especialmente el punto de las primarias, que era lo que le interesaba al Partido de la Liberación Dominicana para resolver un problema interno. Entonces, digamos que todo el debate, tanto desde el 17 hasta el 19, 18, se basó en primarias abiertas o no primarias abiertas, o qué método de elección elegimos y ponemos en la ley. En principio, inclusive, recuerdas, el Senado aprobó la ley con primarias obligatorias para todos los partidos y para la gente. O sea, las PASO, como le llaman, primarias abiertas y obligatorias. Entonces, eso dio paso, finalmente el PRM y el sector de Danilo Medina se pusieron de acuerdo, aprobaron la ley, pero al aprobarla así, con esa rapidez y mediante ese pacto donde solamente interesaba el tema de las primarias, se colaron toda una serie de contradicciones, pero también de cuestiones antidemocráticas. Podemos recordar que se dio el caso de que por lo menos una docena de disposiciones de la ley de partido han sido declaradas inconstitucionales por el tribunal. Ustedes como bancada elevaron algunas. Nosotros, en conjunto con otros partidos y otras personalidades, en el 2018 elevamos al tribunal y unas 9 disposiciones producto de esa acción nuestra fueron declaradas inconstitucionales porque eran antidemocráticas, porque subvertían la autonomía interna de los partidos. Fue una ley hecha para garantizar el bipartidismo y el reparto entre dos partidos. Entonces, la ley tiene un sinnúmero de vacíos, ambas, que tienen que ser corregidos. Por eso es la premura de reformular la ley electoral en estos momentos. Ahora bien, ¿cuál es la ley electoral que deberíamos estar aprobando? Una ley electoral que propenda a mucha más democracia, más transparencia y sobre todo equilibrio en la contienda electoral. Cuando hablas de equilibrio en la contienda nos referimos en la igualdad de condiciones para todos los candidatos que vayan a participar. Que es un principio constitucional, claro. Sí, que está consagrado en la Constitución, la equidad en la contienda. Y cuando tú, como está haciendo el Senado en este momento, apruebas unos topes de gastos, es decir, aquel dinero que tú tienes la capacidad de recaudar y gastar en campaña, no está siendo equilibrado. Ahí no hay equidad. Por ejemplo, para poner solo un ejemplo, que un candidato a la presidencia de la República tenga la posibilidad de gastar más de 1.000 millones de pesos en campaña, si ponemos en contexto que estamos aprobando 122.5 pesos por elector hábil en el padrón, eso quiere decir que con los cerca de 8 millones de votantes, más de 1.000 millones de pesos puede gastar en varios meses un candidato, sin contar el dinero que puede gastar en precampaña.
que está dispuesto en la ley de partido. Entonces, eso no es equitativo. Y no solo no es equitativo, eso propende a que dinero de fuentes claro, no no se está hablando del mecanismo santas de recolección tampoco de ese Exacto. dinero, de dónde lo va a sacar Pues, el ¿qué candidato? pasa si yo aspiro a senador del Distrito Nacional Pierdes. o alcalde del Distrito Nacional? No Pierdes. solo perdán, o sea, sino que yo me voy a ver compelido a decir de dónde voy a sacar 100 millones de pesos, 80 millones de pesos para poder aspirar a una posición como esa, porque mis contendores es lo mínimo que van a recaudar. Entonces ahí viene la oferta del narcotráfico, ahí viene la tentación de caer en corrupción si ostento algún cargo del Estado. Entonces ahí está uno de los más graves problemas que tiene Y la ahí ley. viene también el compromiso que asume el gobierno con esa persona, de que si llega tiene que rendirle ciertas Y cuentas. esa persona con grupos económicos, con grupos de poder, que a la vez van a hacer que obviamente el futuro legislador en este caso pueda comprometer su voto. También vemos sobre el gasto de la campaña que no se regula la utilización de la publicidad. Que era algo que veíamos, esas gigantescas vallas ocupadas una tras otra por el mismo candidato. Usted se subía en el elevado de la 27 y uno tras otro era el mismo rostro. Eso no es equitativo. Igual Tampoco. en las cuñas de radio, televisión, usted se sentaba a ver una novela y los 5 minutos de anuncio era uno tras otro del candidato que mejor posicionado estuviera en la contienda. Eso tampoco es equitativo. Ahí hay dos cosas. Una, no es equitativo en tanto no permite que los demás partidos puedan hacer uso del espacio público también para promover su candidatura, pero además la contaminación visual, o sea, lo que tú le ocasionas Claro, como claro. contaminación visual al ciudadano o la ciudadana que diariamente tiene que transportarse por ahí. ¿A qué apostaríamos nosotros? Bueno, a que haya un régimen, a que haya unas disposiciones que permitan, bueno, mire, usted como partido político le tocan tantas, que se determinen primero cuáles son las zonas donde la propaganda se puede colocar y segundo, qué cantidad de propaganda por partido podemos colocar, digamos, por decir algún número. Bueno, mire, Alianza País, a usted le tocan 50 vallas en el Distrito Nacional y están distribuidas en X o X lugares. Entonces, vamos a decir, bueno, si usted no puede, no tiene, o usted no las pone, ya eso es otra cosa. Pero digamos que ese espacio está ahí y es equitativo para todos. Si usted no tiene el dinero, que es otro asunto para colocar las 50 vallas, ya esa es otra cosa. Pero usted, el tope que usted tiene como partido para colocar, digamos, por decir alguna cosa, son esas 50 vallas. Entonces, ni se contamina de manera excesiva la ciudad con tanta publicidad política y sobre todo propendemos hacia una mayor equidad e igualdad en la contienda. Que vale destacar que los candidatos tienen y los partidos tienen la obligación, transcurrido el proceso electoral, de retirar esas vallas Así colocadas es. y no lo realizan. Todavía, señores, todavía hay carreteras. Usted se va al sur y ve afiches de Danilo del 2016. Entonces, es mucho decir. La ley habilita a la Junta Central Electoral a que deduzca de las partidas que le otorgan los partidos el costo de desmontar esa propaganda si los partidos por sí mismos no lo hacen. Es decir, que lo que corresponde es que la Junta desmonte esas vallas y los costos de ese desmonte se lo descuente a los partidos políticos de lo que reciben como contribución estatal. Entonces, esa es una disposición que no se cumple. Leí también hoy algo que plantea Ángel Locuer, lo puso en el lista y me gustaría conversarlo contigo. Es sobre la creación él nombra creación de fiscales provinciales y en el distrito, de esos persecutores, cuando realmente él se apega a que debe ser la figura del procurador general quien asigne a esas personas que vayan en persecución de esos delitos. ¿Tú qué opinas? Porque siendo aún designado el Procurador General de la República por el presidente, ¿no estaría siendo algo poco objetivo la persecución? ¿No se vería manchada esa Lo persecución? importante sería que pudieran ser fiscales de carrera, es decir, que pertenezcan a la carrera del Ministerio Público, que hayan hecho carrera en el mismo,
para que pudiera garantizarse un tanto la imparcialidad. Nosotros apostaríamos a que en el futuro pueda crearse una carrera del Ministerio Público en lo electoral, ajustado, capacitado en el tema de la aplicación de las leyes y de sus sanciones. Porque real y efectivamente uno de los mayores problemas que tiene nuestro sistema es que no tenemos un solo condenado por delitos electorales. Sí. Entonces, la impunidad electoral ha sido uno de los más graves problemas. Que, bueno, hay una condena de una persona por vender o comprar cédulas que le hizo el TCE del proceso pasado, pero creo que eso quedó en suspensión de la condena. Entonces, no tenemos a nadie preso y en todos los procesos la gente dice, compran cédula, venden cédula, están dando dinero, tal o cual candidato se montan cerca de los recintos electorales y se cometen toda clase de delitos frente a la policía militar electoral y no pasa nada. Entonces, la corrupción electoral conlleva a más corrupción política y más corrupción administrativa del Estado porque hay que reproducir eso. Entonces sí, yo pienso que debe ser un ministerio público lo más independiente posible y que eso se logra mediante su profesionalización y que sea de carrera. Y bueno, ya culminando, ¿qué sería la parte del transfugismo? ¿Qué plantea la ley? ¿Qué dice ahora que abarquen esa parte de que las personas que van por un partido ganan la contienda y terminan moviéndose a otra bancada? Sí, ahí hay un tema que tiene raigambre constitucional, que es a quién pertenece la curul, que es el tema de, bueno, si yo salí electo por el partido J, entonces me paso al partido X, ¿de quién es la curul? Bueno, constitucionalmente la curul es de la persona que sale electa, por tanto, por eso se la lleva cuando se va a otro partido. Y tendríamos que resolver ese tema en la Constitución para que se diga otra cosa. Mientras tanto, la ley lo que dice o expresa es que aquella persona que haya sido precandidato o candidato en una contienda electoral no puede ser candidato en ningún otro partido en ese mismo periodo electoral. Entonces, pienso que estamos limitados a no poder ir mucho más allá. El transfugismo es un fenómeno político que trasciende eso, pero que entiendo, bueno, tú no puedes no permitirle a una persona que renuncie de un partido ni que se afilie en otro. La libertad de afiliación está consagrada en la ley y se violaría un principio constitucional si tú no le permites o afiliarse o desafiliarse de un partido determinado. Yo creo que es una cuestión mucho más de sanción de la sociedad, que entiende que mirar el comportamiento de nosotros los políticos y verificar si ese comportamiento se ajusta o no a un comportamiento ético que debe dar un político de... Tú hablas de una ciudadanía empoderada, electoralmente hablando, cuando no nos dan ni moral y cívica en la escuela. O sea eso es así. Sin embargo, debemos apostar. Claro. Yo pienso que, bueno, el político de nuevo tipo, si queremos apostar a una política nueva, debe ser un político que se rija por principios éticos. Sí. Y me parece algo peligroso personalmente que se tomen restricciones en pos de que una persona pueda o no salirse de un partido, porque podría darse el caso de que alguien salga porque entiende que ya esa organización política no representa los ideales por la que se fundó, por la que esa persona decidió afiliarse a esa organización. Entonces, pienso que también obligar a una persona a pertenecer podría ser, o a tener que dejar el puesto de elección popular que ostenta y que se ganó y que la población le dio, podría contravenir. Pero eso es basado en que realmente usted fue por un partido, en representación de un partido. Claro, aquí se vota mucho por arraigo al partido. Ahí está la otra contradicción. Ahí está la otra contradicción. Sé que es un tema que tenemos que resolver, pero en esta coyuntura pienso que lo que necesitamos es
precisamente que todo aquel que participa en una contienda interna, por el simple hecho de perder, no pueda participar en otros partidos, porque entonces hay partidos que salen con una ambulancia, como dicen, a buscar todos esos heridos de los procesos internos. Una cosa es que usted haya entendido por diferentes situaciones o hasta por diferencias internas con partidos, con su cúpula partidaria, de que ya no puede permanecer ahí, a que porque perdí, porque no me dieron la posición electiva, entonces yo tengo que buscar a toda costa ser candidato, y por eso busco cualquier otra organización política, inclusive que se encuentre diametralmente opuesta al polo, digamos, ideológico al que yo pertenecía. Ese es el tema. Asombrando incluso a sus votantes cuando se... Bueno, aquí se pasa de blanco a rojo, de negro a amarillo, sin ningún tipo Aquí se pasó de morado a verde y de verde a blanco, señores. En menos de un año se pasó. Sí. Porque por lo menos que pongan el tiempo. Está bien, usted puede moverse, pero dése un tiempo para pensarlo dentro de la organización y cumpla. Y eso te dice una cosa. Esas organizaciones políticas no tienen... O sea, su visión real y efectivamente no es un proyecto de nación que la diferencie. Pienso que esas organizaciones políticas, y por eso pasa ese fenómeno, tú te puedes encontrar hoy blanco, amarillo, rojo, de cualquier color, precisamente porque no tienen un proyecto definido que puedan defender cada una, sino que el tema es dirigir los recursos del Estado, dirigir el Estado. Entonces, y también intereses personales. No importa si puedo ser alcalde por un proyecto político, soy alcalde por ese proyecto político, y si puedo ser por el otro, lo soy por el otro, aunque sean diametralmente opuestos en propuestas. Sí, a cualquier costa. Bueno, estamos a ley de un año, ¿verdad?, para las elecciones municipales. ¿Contaríamos en qué tiempo con esta ley ya en la Cámara? ¿Qué tú entiendes que pase esta semana? Para la ley electoral solo nos quedan unos 8 días, porque la legislatura extraordinaria convocada por el señor presidente de la República perime ya el día 15, próximo miércoles 15. Entonces, pienso que si no hay modificaciones en la Cámara, podría ser posible que esta ley, que parece que tendremos la ley posible, otra vez pase. Entonces, tenemos ese plazo de una semana. Todavía sé que la comisión especial designada por la Cámara de Diputados para el estudio de esta ley todavía no ha rendido y no tiene informe. Ahora es cuando se está reuniendo a estudiarla. Vamos a ver, pero aquí cuando hay voluntad, a veces hasta se libera de trámite y en unas cuantas horas se aprueban las leyes. Sergio, muchísimas gracias. Ojalá y la próxima semana podamos tener algunas informaciones al respecto y que tú puedas también venir a compartirnos cualquier conocimiento agregado para traducir a la ciudadanía, ¿verdad?, de todo lo que se trata este asunto electoral. Muchas veces yo no soy política, yo voy y voto, dicen las personas. Yo no entiendo mucho el asunto, yo solamente voy y ejerzo el voto el día de... Hay una responsabilidad del conocimiento a la hora de ejercer ese voto, y hay una responsabilidad con los partidos y toda la ciudad, bueno, los involucrados en la política, en hacer llegar ese conocimiento a las personas que ejercen el voto. Así que muchísimas gracias por compartir esas informaciones aquí a través del programa Que No Te Lo Cuenten. Hasta aquí el contenido de esta semana. Señores, será hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche por BTV, Canal 32.